Bien, muy buenas tardes. De parte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, les damos la bienvenida a esta primera de 4 charlas que componen este ciclo de charlas titulado Santiago, un patrimonio con futuro. Nosotros hemos visto durante los últimos años que este tema ha tomado una especial relevancia, que es el uso y cuidado de los espacios públicos, aquellos que se ven afectados por los acontecimientos sociales y políticos, y además también los que se ven afectados por cambios económicos, tecnológicos y culturales. Nuestra capital no ha estado ajena a estas transformaciones, que muchas veces también se traducen en deterioro y en la pérdida de construcciones de gran valor histórico, el abandono de barrios céntricos y la expansión acelerada de la superficie urbana. Así que dentro de este debate aparecen también voces de personas, voces positivas de personas, organizaciones y comunidades interesadas en rescatar el patrimonio construido de Santiago y darle una nueva vida, una nueva perspectiva. Es así que a lo largo de estas 4 conferencias vamos a ir recorriendo junto a los investigadores del estudio Brookman la historia de esta ciudad que habitamos, la de hace un siglo atrás y también a la de hoy, con sus tesoros y promesas a futuro. Es una mirada esperanzadora de lo que nos depara nuestra ciudad en cuanto a patrimonio y cultura. Les invitamos entonces a disfrutar de este ciclo que va a estar dedicado a nuestra capital, a Santiago, la que también va a incluir una nueva versión, sería la tercera visión, del programa Vivamos la Ciudad. 2 anteriores hemos recorrido el barrio Yungay, y recientemente el sábado pasado tuvimos una visita descubriendo los vestigios del Santiago precolombino. Esto también se suma a una exposición fotográfica en el campus. El día de hoy vamos a partir con la charla El Santiago del Centenario, y iremos sumando con otras 3 charlas. Quienes nos van a acompañar en estas charlas son Fernando Imas Brookman. Él es licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad SEC, con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina. Y Mario Rojas Torrejón, que es licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, también de la Universidad SEC, y diplomado en Investigación y Conservación Fotográfica Documental en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ya ambos son fundadores del estudio Brookman desde el año 2010. Y ya que hemos escuchado harto sobre qué es, o más bien hemos escuchado harto sobre el estudio Brookman, bueno, el estudio Brookman es una plataforma de investigación, conservación y divulgación patrimonial fundada el año 2010, que cuenta con importantes proyectos en los ámbitos de restauración, investigación arquitectónica, la documentación fotográfica y el rescate de la memoria social de los siglos principalmente XIX y XX. Finalmente, quiero explicarles que la modalidad de este ciclo de charlas va a ser primero un momento de exposición, para luego hacer un momento de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer ustedes mismos pidiendo la palabra a través del chat, o también poniendo sus preguntas, las cuales transmitiremos a los exponentes. Ya dejo con ustedes a Josefina Tocornal, directora del área de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, para que les dé la bienvenida. Josefina. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados, que nos están acompañando en esta primera conferencia de este ciclo. Que hemos preparado con mucho cariño y cuidado para honrar el patrimonio de esta ciudad donde vivimos, que es Santiago. Mayo es el mes del patrimonio, nos parece siempre importante desde la Universidad de los Andes celebrar, ayudar a reconectar a lo mejor a muchas personas con la misma ciudad, que es una ciudad que tiene tantos lugares tan interesantes y que a veces se nos pierde un poco de vista por vivir en una gran ciudad y por cosas que nos nos dificultan a veces mirar lo que está a nuestro alrededor. Pero hay muy buenas noticias sobre Santiago. No sé si ustedes saben, pero Santiago ha salido mencionado en los últimos años como de las ciudades más interesantes para visitar en Latinoamérica. Y a pesar de lo que uno pueda ver, de cosas que se han destruido, problemas que han habido con las fachadas, etcétera, están pasando cosas interesantes, importantes y valiosas en Santiago desde el punto de vista del rescate del patrimonio, y eso es lo que queríamos relevar con este ciclo.
Así que estamos muy contentos de poder recibirlos hoy día en esta primera conferencia, que coincide con una serie de actividades dedicadas al tema del patrimonio y la ciudad que están sucediendo en la universidad y donde ya empezamos a todos invitados. Como decía Raúl, vienen otras 3 conferencias en este mismo ciclo, y también se está presentando en estos momentos en la Universidad de los Andes, en el Edificio del Reloj, una exposición de fotografía, con fotografías de Santiago desde 1900 a 1940, que son parte del archivo del Estudio Bruckmann, una empresa de oficina dedicada al tema del rescate del patrimonio, fundada por las 2 expositores que hoy día van a brindarnos esta primera conferencia. Así que agradecidos también de Mario y Fernando por el trabajo que hacen, que llevan haciendo hace bastante tiempo, recopilando archivos de fotos, estudiando, documentando, investigando, y también ayudando a difundir este patrimonio para que más personas lo podamos compartir. La medida que lo podamos compartir y disfrutar, a todos también se nos va a hacer mucho más fácil transmitir esto y ayudar a promover el cambio cultural que necesitamos, que es cuidar estos espacios y estos bienes que vienen del pasado, para que lleguen también a otra generación. Así que bienvenido, Fernando, Mario, muchas gracias. Hola, Josefina. Gracias. Muchas gracias a ti y a Raúl y a la universidad por darnos esta oportunidad. Así que estamos muy felices de estar aquí hoy día con todos ustedes y con toda la gente que estaba conectada, que algunos no veo a todos, pero algunos veo ya. Yo soy Fernando y él es Mario, para que les quede claro a los que están conectados también. Ya, partimos entonces. Bueno, como dice esta primera, está en la portada, Josefina, tú la ves bien, ¿cierto? ¿Está todo ok? Ya. Okay. Vamos a hablar del Santiago del Centenario, y antes de pasar esta, que es la portada de nuestra presentación, me gustaría igual que nos fijáramos bastante, hemos estado viéndola seguramente todo este rato, en esta foto, que es una foto del Museo de Bellas Artes, en una nevada que hubo, y que hizo esta postal fantástica que nos hace un poco pensar que podría ser Francia, que podría ser Europa, ¿cierto? Por la nieve sobre todo, y el edificio, y que tiene un poquito que ver con lo que la gente esperaba ver en esa época también, así que partimos con la cosa. Antes de hablar un poco, de entrar en las celebraciones o en lo que pasaba en el centenario, fue muy importante para Mari y para mí enseñarles un poco y contarles un poco y mostrarles, sobre todo a través de la fotografía, de qué país veníamos, de qué ciudad veníamos, porque el centenario, ¿cierto? Claro, pasaron muchas cosas que vamos a ver más adelante, y hay muchos edificios que están en nuestra retina y que a lo mejor no sabemos, o algunos sí sabemos que estaron y se inauguraron para esas fechas, no solamente para el centenario. Ahí vamos a ver otras cosas que se pasaron de fecha, pero veníamos de una ciudad un poquito campestre, ¿cierto? Esta calle, la que pasamos, se ven estas casas, no grandes palacios, casas más bien normales, sencillas. La que está a la derecha, que tiene este pórtico, es una excelente casa, pero no es el palacio francés que uno está acostumbrado a ver y que pensaría que era de esa época. Veníamos de este Santiago, con justamente grandes hitos como es el puente Calicanto, una pérdida bien triste que tuvimos. Me gusta siempre fijarme en el tamaño de las personas que están asomadas, ¿cierto?, a mano derecha en el puente, y las que están sentadas abajo en el agua misma. Detrás de esta gente hay unas personas que están durmiendo debajo del puente. Era una cosa muy grande, ¿cierto?, muy monumental. Entonces habían ciertos hitos también monumentales, pero si nos fijamos al fondo del puente, que es cruzando el puente, ¿cierto?, hay una casa que se ve de 2 pisos, que es una botica, que no alcanzamos a ver, pero es una farmacia, pero tiene una impronta absoluta mucho más americana, si queremos llamarla así, con tejas, con evidentemente muros de adobe, ¿cierto? Todavía no hay una impronta europea en nuestra ciudad. Aquí tenemos a un hombre un poquito mareado, ¿cierto? Ayudado por sus amigos, qué sé yo, en la Alameda, alrededor del 1880. Vemos una Alameda absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver hoy día, y también a la que recibió, ¿cierto?, las fiestas del centenario. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco, un poco 10 años antes de la foto anterior. Claro, la impronta es parecida a lo que nosotros tenemos en la retina, pero fíjense
que de la iglesia hacia atrás no había casi solamente campo, se ven unos álamos al fondo, unos árboles, y la cuadra, ¿cierto?, que sigue de la iglesia también bastante con casas de un piso, con casas bajas, de fachada continua, algo eh, muy chileno antiguo en el fondo. Aquí tenemos otra vista de la Alameda, en 1880 también aproximadamente. La Alameda siempre, este es un día normal en la Alameda, parece que fuera un evento especial, pero en la Alameda se vendían chichas, vendían frituras, que le decían en esa época fritangas también, lo que nosotros decimos ahora el olor a fritanga, bueno, desde esa época también seguramente existía. Vemos a las mujeres tapadas, si bien están con la cabeza, a diferencia de las mujeres que veíamos en Lima, ¿cierto?, en la época, con el manto, siempre cubiertas en la calle, y al lado derecho de la fotografía se ve como una improvisación de algo, de un espacio de madera, y el cartel ahí que lo hemos podido ver nosotros más de cerca dice Quinta Recreo. Entonces también ahí habían locales improvisados, ¿cierto?, que recibían, además de este paseo, ¿cierto?, que uno podía comprar cosas. Para la Navidad también desde hace muchos años se vendían chichas y cerámica de las monjitas, etcétera. También habían estos lugares de diversión todos los días. Tenemos aquí la estación central, como aproximadamente, yo creo que unos 10 años de su inauguración, que se ve, por supuesto, un edificio fantástico, muy firme, ¿cierto? Pero es distinta a la estación central que estamos acostumbrados a ver, que es esta otra, ¿cierto? La que vemos hasta nuestros días. Aquí se ve un poco también, la gente se ríe un poco, pero esta congestión vehicular y este despelote un poco que hay de personas y de caballos y carros, que para el momento que estábamos viviendo, imagínense, en 1895, era un real descalabro de la calle. Los primeros tacos y las primeras cosas ya se veían en esta época. La mayoría, no todos, ¿cierto? De los carritos que vemos en la foto con caballos eran taxis que esperaban a la gente que llegaba a la estación, ¿cierto? Se bajaba el tren y tomaban, o los que tenían en el fondo más plata se tomaban su taxi, los otros tomaban estos carritos también de sangre, que si se fijan, también tienen caballo, y podía irse uno o abajo en el primer piso, o arriba, o a subir las maletas, etc. Esta evolución que hubo de la estación central habla también de que a fines del siglo XIX Santiago se está modernizando. Y a pesar de que lo vemos de repente un poco antiguo y un poco arcaico, si se quiere todavía, la congestión que hablaba Fernando, habla ya de una capital más moderna, que es un poco más próxima a lo que está pasando en el centenario, que Chile en alrededor de 50 años comienza a haber un cambio importante en su capital, donde empiezan a aparecer hitos constructivos irrelevantes, como por ejemplo el Congreso Nacional, que se transforma en un hito de urbanidad en Chile, que representa el poder del Estado, que representa también la modernidad de la democracia, de una república naciente en Chile. Por lo tanto, son hitos urbanos que comienzan a aparecer y que empiezan a cambiar la fisonomía de Santiago rápidamente, como por ejemplo también el Palacio de la Exposición de la Quinta Normal, que hace 1910 un espacio consolidado, un parque público muy importante, y el Museo Nacional, que estaba ahí. Bueno, también esta impronta que todos conocemos de la entrada monumental al Cerro Santa Lucía, estos 5 años antes del centenario, pero ya vivíamos esta modernización y estos lugares, en el fondo, siento yo, majestuosos, siento que cambiaban el rostro plano y sobre todo las alturas también, el rostro de un piso de la Alameda y de la ciudad de Santiago en general. La Alameda refleja claramente, esta fotografía refleja claramente el cambio que vivió Santiago. Pasamos de una Alameda con álamos, que sea un paseo como un poco colonial, que era un poco la herencia de la cañada antigua, a una Alameda de 1900. O sea, esta foto, antes que la cambiemos, es para mirarla un rato también. O sea, yo creo que a nadie le es indiferente ver la Alameda que conocemos hoy día e imaginarse que habían estas dos corridas de álamos que siempre hablamos, ¿cierto? Con una acequia al medio por cada lado, y que era un paseo absolutamente campestre. Ya las calles estaban no pavimentadas, pero tenían ciertas piedras o huevillos, ¿cierto? Se veía un poco más armada la ciudad, pero es una postal absolutamente campestre. O sea, esto lo podría decir yo que, no sé, linderos para adentro, el campo, y me creerían todo. Y es Alameda, al centro, increíble. Y pasamos, claro, de esto a esto. En muy pocos años. En muy pocos años, o sea, en alrededor de 50 o 40 años, la Alameda se transforma totalmente en una avenida principal,
con tranvía eléctrico ya en 1900, con carruajes, con todo tipo de transporte, con los primeros autos, con grandes casas, grandes edificios públicos en la misma calle. Entonces, Santiago en ese momento, en el centenario, se comenzaba a sentir como una ciudad moderna que está a nivel de las grandes capitales, que esa es la aspiración, por supuesto, de toda república naciente como nosotros. Estos carros que vemos son los mismos que les hablaba antes yo, que son taxis, que parece muy, muy divertido también, pero también hay una, imagínense, en el año 1910 hay una congestión de taxis, o sea, está lleno de carros, ¿cierto? Con gente. Aquí se ven tres medios de transporte, hay una persona en bicicleta, ¿cierto? Estos carros de taxi con caballos, y también tranvía eléctrico, ya uno de los primeros. Ya empieza la modernidad, bueno, la cantidad de cúpulas, ¿cierto? Es bien, bien bonito imaginarse cómo era esto. Esto es Alameda con Lord Cochrane. Alameda, esquina Lord Cochrane. La única casa que existe hoy día es esta casa que se ve de 3 pisos, que estoy indicando con el cursor, a ver si de repente se ve. La casa más alta, en la primer casa plano. más alta de 3 pisos, que es la casa hoy día que es de la CUT, que era de la familia Larraín, Pereira Larraín. Bueno, también un dato no poco relevante era la población. Habían, imagínense, en Chile en total 3.250.000 personas, o sea, lo que hay ni siquiera en Santiago, ya nos disparamos hace mucho rato, y como siempre hemos estado bien divididos entre mujeres y hombres. Tenemos ahí, se fijan, 1.600.000 más o menos de hombres y mujeres, nos dividíamos en mitad y mitad. Aquí hay una fotografía también de una familia que un poco refleja cómo se veía la gente alrededor de 1910, los niños vestidos muy, ¿cómo se puede decir? No suelto, no sueltamente, claro, no como niños, muy, muy vestidos, muy apretados, seguramente con estos cuellos medios duros, etc. Bueno, y aquí un plano pusimos de Santiago también. Santiago tenía 350.000 habitantes, imagínense yo envidio esa época, la tranquilidad, la pasividad de todo, y era una ciudad muy, muy pequeña, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, para que se ubiquen un poco, en la mancha, a la mano derecha, la mancha oscura, es el Cerro San Cristóbal. Al lado está el Cerro Blanco, ¿cierto? Este cerrito que vemos ahí cerca, con el cementerio al lado, el cementerio muy reducido en esa época todavía. Esta franja amarilla es el barrio de La Chimba, que si bien era un barrio completo, ¿cierto? Había muchos campos entre medio, entonces por eso quedaba como que, bueno, cruzando el río Mapocho, por supuesto, y además muy, muy campestre, ¿cierto? Abajo está el Parque Cousiño, el que se ve ahí con sus senderos y todo eso. ¿Y qué más vemos ahí, Mario? El Club Hípico. El Club Hípico al lado, claro. La Quinta Normal, este paño verde grande que se ve cuadrado, es la Quinta Normal. Entonces eso reduce un poco a Santiago. O sea, Santiago terminaba por el oriente, Providencia. Esta es una vista del río Mapocho cuando está hoy día la Plaza Italia. Entonces, dense cuenta que de repente Santiago terminaba en Providencia. Era un tamaño muy reducido. Providencia también no era Providencia como lo conocemos hoy día, sino que era era como un villorrio con medio rural, que estaba el seminario, que estaba la monja de la Providencia, pero no había mucho más que eso. En esta foto, a mano derecha, inmediatamente se ve una construcción de una iglesia, y la Plaza Italia, la Plaza Baqueano, está justamente a la derecha de la fotografía. No se alcanza a ver. Bueno, y se ve la cordillera que hemos perdido, que la cordillera era un personaje preponderante en nuestra ciudad de esa época. La estación central marcaba el límite poniente, que era después de eso, venía Chuchunco. Uno decía de repente, hoy te voy a mandar a Chuchunco, y Chuchunco era un lugar muy lejos, pasaba la estación central, que hoy día la estación central es cerca de todo. O sea, es como que hablar del centro es lo mismo, pero en esa época era muy, muy lejos, y era como los límites de Santiago. De hecho, cuando Henry Makes, el famoso explorador norteamericano que tiene que ver con el ferrocarril en Chile, se hace su quinta de verano, imagínense la quinta de descanso de él, la construye muy cerca de la estación central, ahí en el barrio vivía República y Avenida España. O sea, él se fue como de Santiago a hacer su casa de verano, que vivía República y España, es como el centro mismo. Ahí hasta el barrio Recoleta, que decía Fernando que es como La Chimba, por supuesto, pero claro, es un barrio que puede parecer muy consolidado en algunos sectores, pero que mantenía todavía ese carácter rural y un poco más de chacra. De un sector mucho más agrícola, mucho más con terreno entre medio para sembrar. Entonces no era un barrio compacto como ya se veía en el centro de Santiago.
los alrededores de Santiago estaba compuesto por Providencia, Ñuñoa, Macul, Renca, Las Condes, que eran sectores rurales todavía, donde habían rancheríos, como por ejemplo el que estamos viendo acá, donde vivía la gente menos favorecida, por supuesto, también hubo gente de campo, que tenía sus casas en esos villorrios que están un poco alejados de la ciudad todavía. Esta casa que vemos, estábamos hablando con Mario hace unos días cuando estábamos preparando esta conversación, y esta casa, claro, que se ve bien desfavorecida, seguramente tampoco era tan desfavorecida porque tenía teja, tiene muros bien parados, ¿cierto? Habían casas, también eran más parecidas a este techito que tienen afuera con paja, ¿cierto? O sea, tampoco era... aquí los choclos ahí adelante, claro, es pobreza, pero no tan pobre tampoco como pensamos. Santiago lucía así en 1910. Santiago, para hablar del centenario, estamos hablando de una ciudad ya compacta, una ciudad establecida totalmente, con zonas comerciales, con zonas residenciales, con zonas industriales, muy bien diferenciada una de otra, y con una población también muy heterogénea. Santiago vive la Belle Époque en ese momento. La Belle Époque es este momento en la historia que se da en todo el mundo occidental, que habla un poco de estas ganas de vivir, donde la alta burguesía tiene grandes recursos que empiezan a generar cambio en la moda, en las costumbres, en las ciudades, y Santiago no queda exento de esa tendencia, y vivimos los santellinos pensando en París, pensando en Inglaterra, comprando las cosas foráneas, comprando la moda de otros lados, viviendo una vida a la francesa o a la inglesa, pero a 13.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, es una vida que la alta burguesía está disfrutando, gracias a los beneficios también del salitre, de los bienes raíces, del auge de la minería, y eso hace también que exista en Santiago, por lo menos alejado de los conflictos del norte, del sur también, vive una especie como de pasividad, de alegría en la alta sociedad que los deja un poco exentos de los problemas que están ocurriendo ya a principios de 1900. Aquí vemos a la familia Muñoz Cano en su casa en Agustina. Con esta foto queremos un poco reflejar, nunca vemos mucho seguramente los interiores de las casas, vemos los edificios, las calles, ¿cierto? O algunas celebraciones en específico, pero nunca vemos cómo era la gente en un día normal, cómo vivían. Aquí esto refleja un poco lo que no vemos mucho. Una familia que seguramente está posando para la foto, por supuesto, pero es un día normal seguramente que se les ocurrió sacarse una foto. Acá también tenemos algo parecido en un patio, están tomando té, ¿cierto? La familia Lescure en el año 1905. También es una foto suelta, una foto sin pose, aunque vuelvo a decir, seguramente están posando para el momento, pero la niña de la izquierda está sirviendo el té está cayendo, entonces es una foto muy suelta y muy cotidiana. Eso es lo que nos gusta mucho también de este tipo de imágenes interiores. Santiago está cambiando. Santiago, la Alameda, como dijimos, está viviendo su momento de gloria. Esta es la Alameda con Vergara, el año 5 aproximadamente. Vemos el palacio de la familia Vergara, los Aldunate bien por acá, Pedro Torres por otro lado, la familia Razo de aquí en la esquina. Entonces son barrios muy elegantes dentro de la Alameda, son los mejores sectores de esa avenida, y la gente más... Fíjense, ahora sí. La gente más acomodada vive en barrios nuevos también, como por ejemplo la calle 18, que se consolida también ya en 1900, que es una calle muy importante, donde la calle Ejército, que se crea a fines del siglo XIX, sirve para que el presidente vaya al Parque Cousiño, y la calle 18 es cuando él regresa a La Moneda, entonces se hacen grandes desfiles en esa calle, y se transforma en la calle principal y una de las más elegantes de Santiago. Acá vemos, por ejemplo, el Palacio Íñiguez en la esquina, el Palacio de los Cifuentes, la Casa Uneus. Esta foto está sacada en el fondo, parados en la Alameda, estaríamos en este momento, mirando hacia el fondo de la calle. Las grandes familias viven en palacios muy modernos, con comodidades como baños, calefacción, muy modernos para la época, vuelvo a repetir, porque son casas que ya se alejan un poco de estos grandes palacios del siglo XIX, sino que son casas mucho más modernas, más familiares, donde las familias pueden también convivir con los lujos de la época, que son, por ejemplo, los ascensores, cocinas totalmente equipadas, los jardines de invierno, que hablan un poco de la modernidad que está viviendo la gente en este momento, en esta Belle Époque chilena. Aquí vemos a la familia Uneus en su casa, en la calle 18, justamente el año 1910. Este es el tipo de ropa que se usaba, ¿cierto? A mí me gusta ver incluso el tipo de muebles de terraza, o sea, todos estos detalles hay que fijarse, ¿cierto? Cuando uno ve esta foto. Y a la extrema derecha de la foto, la niña que está sentada al lado de su mamá,
es la escritora Marcela Paz, ¿cierto? La que escribió Papelucho, varios papeluchos que todos en el colegio leímos algún día, en su casa. Imagínense en calle 18 y tienen como este parquecito en la mitad de la ciudad, o sea, increíble. Vamos a hablar, para que no queden de repente con las ganas de saber más de Palacio, la próxima semana, la próxima charla que vamos a hacer es la ruta de los palacios, así que vamos a ahondar también sobre el tema de los palacios de Santiago, así que no se desesperen que eso viene próximamente en la próxima charla. Con detención. Con detención. Estos grandes barrios donde vive la alta burguesía chilena también convive con la clase menos privilegiada, que son Conventillo y Cité. Conviven también en las mismas calles, por ejemplo, en la calle 18, en la calle de los Palacios, en San Ignacio también existían Conventillo y Cité. Y es interesante ver cómo estas clases sociales también conviven dentro de la misma zona. De los CITES también y de los conventillos vamos a hablar también el jueves, en otra charla, así que no vamos a andar mucho en cómo nacen y cómo surgen y qué significan para nuestra historia, así que eso lo vamos a dejar para la charla del jueves. Pero igual quisimos expresar que eso también está presente en el Santiago del Centenario. Esta foto tan bonita también, que habla de lo que dice Mario, del interior de un conventillo. La gente también que vivía en estas viviendas trabajaba un poco también, por ejemplo, aquí seguramente lavaba la ropa o había costurera, un montón de personas que eran muy importantes para la sociedad del momento, y vivían, claro, como dice Mario, no habían barrios, por supuesto que habían barrios mejores, peores, o a las afueras de Santiago a lo mejor había más pobreza, tal vez, lamentablemente, pero había mucha mezcla, o sea, había muchos, como dice Mario, pasajes de casas más humildes y vivían todos en una misma calle, había, yo creo que de todos los tipos de vivienda. Exactamente. También es importante recalcar que en Santiago del Centenario convive también mucha gente en situación de calle, hay un gran problema de alcoholismo todavía en la sociedad, una gran migración ya del campo a la ciudad, de la zona minera también a la ciudad, hasta el problema del salitre, que empiezan los primeros vaivenes, también el alcoholismo, bueno, el alcoholismo ya lo dije, la mortalidad infantil también es muy alta en Santiago, entonces todos estos grandes problemas de la cuestión social también empiezan a surgir en 1910, ya se empiezan a consolidar en la próxima década y empiezan a cambiar un poco la fisonomía de Santiago, pero Santiago todavía está en este status quo de la Belle Époque. Y con la efervescencia del centenario también, eso marcó mucho a todos los chilenos. Aquí hay una foto que siempre nos gusta mirar, del año 5, ¿cierto? Previo al centenario, donde se ve un poco lo que hablábamos, se ven a la mitad un poquito derecha, ¿cierto? Dos personajes con abrigos, con sombreros, ¿cierto? Leyendo el diario seguramente, igual que el vecinito que tienen a la derecha. Y al otro lado de la imagen hay un señor más de campo, con un poncho, ¿cierto? Conviviendo en la misma plaza, en el mismo lugar, cada uno en su mundo seguramente, pero era muy común todavía ver esta ciudad un poquito campestre, un poquito campesina, ¿cierto? No era tan de traje y zapatos brillantes siempre, había mucho de las dos cosas hasta entrado el siglo XX, por supuesto. En Santiago del Centenario, la calle Ahumada, por ejemplo, que vemos en esta foto, es el centro del comercio santiaguino. Las primeras cuadras, Alameda hacia el norte, son totalmente comerciales. Están los hoteles, están las grandes zapaterías, las joyerías, pero también la gente se agolpa todos los días a comprar. Es una ciudad ya mucho más moderna, con todo el comercio, todas las cosas que están pasando en Europa están llegando a Chile inmediatamente a través de los barcos. Los tranvías eléctricos también transportan a muchas personas. En el Teatro Municipal, el año 1910, se estrena Lord Byron, entonces también habla mucho del ambiente intelectual que está viviendo nuestra capital a través del Teatro Municipal. La Castle Polka se pone de moda también, el año 10 están bailando polka los chilenos, están empezando a experimentar también con el foxtrot y los primeros pasos del tango, que es un escándalo para la sociedad en ese momento el tango, y por supuesto estaba muy prohibido en los salones de las casas de Santiago, pero sí se bailaba, por ejemplo, en el Teatro Politeama, que es un teatro mucho que está a la media con Bascuñán Guerrero, entonces la gente podía ir a bailar tango a ese sector, que no los veía nadie. Esta revista es muy interesante, siempre me da un poco risa ver esto, porque imagínense ahora uno, si hay un baile nuevo, ¿cierto? Bueno, no está absolutamente permeado por la televisión, pero por último, si uno no supiera algo, uno se mete a internet y busca lo que sea y sale de todo, y uno queda listo para ir a la noche al baile. Pero imagínense recibir una revista, esperar esta revista que te llega y ver estas figuras y tratar de recrear un poco estos movimientos y aventurarse nomás en el baile, porque claro, no había mucho que ver
uno podría interpretar, no sé, pues aquí hay 60 y tantas personas, yo creo que si hacemos bailar a todos y bailamos cada uno a bailar lo que quiere, entonces es increíble pensar que la ropa, los bailes, todo era a través de la lectura y a través de las revistas y los diarios. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo representante de la especie como de influencer de la época. Había unas niñas muy bonitas y muy cotizadas para casarse en la sociedad chilena, que era Lucía Guzmán Duval, Margot Maquena, y Azañarto y Era Lemus, que eran como esta especie de bellezas de la época que instauraban moda, si iban a la fiesta ellas estaban todos siguiendo en la fiesta, porque eran mujeres muy bonitas y además que habían marcado mucha presencia en la revista y en la sociedad santellina en ese momento. Bueno, como dice Mario, muchas cosas que hemos leído y que hemos investigado hablan bueno, de estas 4 sobre todo, de otras un poco más también, que cuando cruzaban la calle o salían a la calle caminando, paraban el tránsito y la gente quedaba obnubilado, ¿cierto? Al ver se veían buenas mozas también además, pero se fijaban mucho en la ropa, en la cartera, qué tipo de peinado usaban, entonces una cosa que leímos una vez decía, claro, se ponía la Lucía Guzmán Duval una pluma en la cabeza y al día siguiente todo Santiago amanecía paseando con una pluma en la cabeza. Entonces es muy increíble pensar que es un poco se puede homologar a la vida que tenemos hoy día, que las modas también las seguimos y todo, con otra ropa, digo yo siempre, con otro tiempo, pero al final pasaba lo mismo que pasa hoy día. Más lento seguramente, claro. Bueno, el comercio santellino, la gente iba a comprar al Bazar Kraus, juguetes, por ejemplo, que está acá, esta gran casa en la Plaza de Armas, que hoy día no existe, lamentablemente. Esa casa anterior, antes que la pases, mucha gente la debe reconocer inmediatamente, pero los que no saben, a la izquierda está la catedral, ¿cierto? A la derecha el correo, y al medio estaba este edificio que es el Bazar Kraus, donde hay un edificio de vidrio ahora, ¿cierto? Que mucha gente le gusta como mirar a través del vidrio el reflejo de lo antiguo, y bueno, cada uno con su gusto, ¿no? Pero ha sido, esta es una pérdida, ¿cierto? Para la trama urbana que tenía la Plaza de Armas. Sería muy bonito poder haber conservado este edificio y poder mirar hoy día, el año 2023, estar en ese lugar y mirar cómo se veía seguramente la Plaza de Armas justamente en el año 5, en el año 10. Este edificio fue demolido en el año 80 y tanto, claro. Bueno, las grandes zapaterías, las grandes importadoras también estaban presentes en la calle Omás, Estado, Huérfano, que eran las calles principales de comercio. La moda la dictaba la moda francesa o inglesa, sobre todo la francesa, y llegaba a través de las revistas de la época como Revista Familia o Revista Zigzag, que imponían también la moda en las señoritas y en las señoras de la época, como por ejemplo este tipo de sombrero que eran muy comentados, que se hacían caricaturas en la época porque las mujeres estaban usando sombreros demasiado grandes, que ya de repente las llenaban de flores, de plumas, de pajaritos, que de repente ni siquiera se podían la cabeza con tantas cosas que se ponían y eran muy, muy comentados porque se veían un poco absurdos ya para la época estos grandes sombreros. Tenemos ahí, por ejemplo, la casa de Julia Armand, que son una casa muy importante de moda, en esa época que la gente se hacía ropa a medida, la alta burguesía sobre todo. Acá tenemos un tipo de trajes que se usaban en el 1910. La casa Riedel, que es una casa por departamento, era muy famosa, la casa francesa también. El fonógrafo había llegado también a Santiago, entonces las casas ya podían contar con música a través del fonógrafo, que era muy moderno para la época. Eso es bien interesante. La casa francesa era una tienda por departamentos, como dijo Mario, y siempre se habla de Gatti Chávez, siento que fue la primera, y si bien Gatti Chávez fue la primera en que tenía en más pisos, ¿cierto? Y en más metros reunido todo lo que la gente quería comprar, la casa francesa también era una tienda por departamento, pero a diferencia de Gatti Chávez, era que tenía varias sucursales. Entonces estaba la casa francesa para señoras, por ejemplo, estaba la casa francesa de encajes, botones y no sé qué. Entonces, claro, la diferencia era que ya existían tiendas por departamento, pero cada una con su tema súper marcado en el fondo. Zapatería importante. Y la moda masculina que se había puesto de moda, esta moda un poco de dandy, que se usaban a orquídea en la solapa, como por ejemplo el senador Rivera, que fue muy famoso en esa época por la cercanía que tenía con la primera dama, que iba a hablar, habían habladuría de ellos dos, que eran muy amigos, entonces, y además que era muy simpático, era un hombre muy carismático, entonces... Él también... sí hizo un invernadero de orquídeas, justamente, para tener siempre, todos los días del año, una orquídea en la solapa, siempre, así que es muy, muy comentado, pueden investigar de él, es un personaje muy simpático. Los primeros autos llegan ya en 1902, llega el primer auto a Santiago,
Y el año 10 ya están los autos más consolidados, la familia más importante tiene automóviles, y se pasean por Santiago los primeros experimentos de calle, de tratar de manejar un poco el auto entre medio de los coches, de los tranvías, de los caballos. Entonces es una situación bastante peligrosa para los automovilistas de esa época. Ahí también hay una sátira al lado derecho, ¿cierto? De una mujer manejando rápido con su ballet, con todos los paquetes, qué sé yo, y con este sombrero volándose. Mira, justo ahora estaba mirando esa foto en blanco y negro y decía, imagínense, van rápido los sombreros volando todos. Tienen que haber, necesitaban el techo para ese auto, para estas niñas paseantes. Y ya cuando Santiago se apronta a recibir el centenario en septiembre, Santiago está engalanado con una multiplicidad de adornos, como por ejemplo estos arcos en la Plaza de Armas, la iluminación que hubo en Santiago, por ejemplo hasta el Cerro Santa Lucía iluminado, lleno de ampolletas para que se viera de noche. Esto siempre a mí me gusta parar un segundo acá, porque para nosotros hoy día, que vivimos en el año 2023, ¿cierto? Nada nos llama la atención tanto, nada es tan con la inteligencia artificial, internet, qué sé yo, todo, como que nada nos llama la atención, nada nos asombra. Pero imagínense en esta época, donde no todas las calles tenían luz, donde no todas las casas tenían luz, piensen que no todas las casas tenían baño, salir a la calle, me refiero a cualquier mujer o hombre de cualquier casa social, salir a caminar y ver los edificios iluminados completos, llenos de bombillas, de ampolletas, debe ser una cosa que nosotros no somos capaces un poco de dimensionar. ¿Eh? Yo creo que esto fue una locura, y la modernidad es como para nosotros ver estos robots que hay en China, que son como unas mujeres, que son como verdad. Yo creo que es parecido a lo que la gente sintió cuando vio estos edificios. De hecho, las noches que se prendían, la gente se agolpaba afuera y no sé, a las 8, por ejemplo, prendían y se prendían estos edificios completos y la gente aplaudía y la gente... Eran acontecimientos, justamente. Habían tacos de auto viendo cómo se encendían los edificios. Y aquí vemos un poco cómo era de día. Se ven como unas guirnaldas en el fondo de ampolletas, ¿cierto? Que están, está la Plaza de Armas, que están iluminando lo que veíamos antes en la foto. Esta es la calle Estado, Plaza de Armas con la calle Estado. Fíjense cómo continúa la seguidilla de luces al fondo, hacia la Alameda. O sea, ha sido muy bonito pasar por esos arcos iluminados. En mayo, el cometa Halley pasa por Chile, bueno, pasa por la Tierra, por el mundo. Sí. Y eso hace que la gente más supersticiosa diga que trae mala suerte. Por supuesto, estamos en la Belle Époque, nadie hizo caso, nadie pescó el cometa Halley. Pero empezaron a hablar de nuevo de él cuando, en agosto, el presidente del centenario, que es Pedro Montt, se enferma y viaja a Alemania para recuperarse y se muere en el barco. Entonces, de un día para otro nos quedamos sin presidente del centenario. Y la gente dice que eso fue culpa del cometa Halley. ¿Qué pasa después? El presidente Montt llega a Chile, se hace un gran funeral de Estado, y su sucesor, Elías Fernández Albano, que vemos acá, va al funeral, que ya era un hombre mayor, y se enferma de neumonía ese día. En el funeral se enfría y se enferma, y se muere una semana después. Entonces ya pronto a que se celebrara el centenario en septiembre, ya nos habíamos quedado sin dos presidentes. ¿Y qué pasa entonces? Teníamos que poner de repente un hombre importante que pudiera suceder a estos dos mandatarios y que fuera un cabecilla para las celebraciones. Y eligieron a Emiliano Figueroa Larraín, que es un hombre muy alto, muy imponente y muy simpático. Todas las crónicas de la época dicen que era un hombre muy divertido, de risa fácil, que era muy bueno para conversar. Entonces no hubo mejor candidato también para poder elegirlo para presidir la fiesta del centenario. Bueno, aquí hay una anécdota un poco frívola, que la gente de la época decía que lo único positivo del paso del cometa y todo, y de toda esta debacle que pasó en las muertes de estos dos personajes y todo, fue que, bueno, todas las servilletas, los cubiertos estaban con el monograma de las iniciales, en el fondo, de Elías Fernández, EF, ¿cierto? Entonces se muere, ahora más encima el segundo presidente, y dicen que vamos a hacer, hay que hacer otra vez todo de nuevo. Ya lo habían hecho con el presidente anterior, o sea, cambiar todo. Y dijeron, bueno, por lo menos Emiliano Figueroa tiene la E y la F, igual que Elías Fernández, y por último no vamos a tener que cambiar todo el cuento del banquete. Así que eso en varias partes sale, que como que lo único bueno del cometa había sido que se alinearon las iniciales de estos dos personajes, lamentablemente. Bueno, acá tenemos el programa oficial de las fiestas patrias de septiembre. Y hay un personaje muy importante que estamos rescatando acá, que es Carlos Mola Lynch, un diplomático, un poeta y nombrado introductor o ministro de protocolos para el centenario. ¿Qué significa eso? Que él tenía que controlar todos los pormenores de la fiesta, de los banquetes, la organización, todo lo que incluyera todo lo que se organizaba en el centenario lo veía Carlos Mola, que era un personaje muy conocido entre la sociedad chilena y fue un dolor de cabeza constante para él, porque tuvo que enfrentarse a todos los problemas y los pormenores que hubo
en la fiesta del centenario. La primera gran dificultad que hubo fue que cuando invitaban a las delegaciones extranjeras a Chile, no existían en Santiago grandes hoteles que pudieran como acoger a toda esta cantidad de personas y con las comodidades suficientes para demostrar que somos un país moderno y elegante. Por lo tanto, lo que hicieron fue pedirle a las grandes familias que hospedaran a estos personajes en sus casas, a cambio de una remuneración de 50 o 70 pesos de la época, que era una cantidad importante de plata, para poder como costear los gastos que tenía que hacer este personaje hospedado en tu casa. Don Claudio Mate hospedó a la embajada española en su casa, en la calle de Compañía. La familia Edwards, María Luisa Maclurde Edwards, hospedó a la familia argentina, al presidente argentino Figueroa Alcorta. Brasil y Bélgica, perdón, Brasil y Bélgica y México se quedaban en la Quinta Meix. Esta es la casa que Mario hace un rato les dijo que está a la afuera de Santiago, entre comillas. Claro, que está en la calle República, claro. en la Avenida España. Que vamos a hablar de todas estas casas en, una próxima, Sí. en la próxima semana, así que... Y el 13 de septiembre llegaron las primeras comitivas extranjeras, que fue toda una organización muy importante, porque llegaban a la estación central, había que llevarlo a los banquetes de Alameda, después llevarlo a sus casas a hospedarse, que todo estuviera perfecto, llevarlo a la maleta, los baúles, todo, para las personas que se quedan en estas casas que habían prestado, entre comillas. Por ejemplo, llegó Macario Pinilla, representante de Bolivia, llegó el señor Héctor Charmán, que es el de Bélgica, y el coronel Francisco Paula Valente, de Cuba. Los marqueses de Inoue también llegaron de Japón, que fue también muy comentado porque fueron recibidos en la moneda con mucha pompa y mucha parafernalia, pero no existían los instrumentos en Chile japoneses que pudieran como tocar el himno nacional, entonces empezaron a tocar el himno nacional de ellos con una especie como de guitarra y de arpas, que sonó todo muy feo, pero este señor que era muy simpático, parece que en vez de enojarse porque le tocaban el himno nacional mal, se rió y fue todo muy agradable, parece, Igual, los únicos que se dieron cuenta de eso fueron ellos dos, porque claro, el resto nadie sabía nada. Acá, por ejemplo, tenemos a Paul Depré, que es el representante de Francia, que todo el mundo criticó que los franceses solamente mandaron a un representante y no mandaron ninguna comitiva grande. Y también un jarrón Séveres, que es lo más bonito que mandaron, nada más, porque los franceses mandaron solamente un representante y se lo encontraron muy feo los chilenos, porque no le dieron como importancia a Chile. Claro, y con todo lo que significaba Francia, que eran claro, los ojos de todos los chilenos, estaban, de todo el mundo, en realidad de toda América, estaban puestos en Francia. El Palacio de Julio Nieto, que está en Vicuña Maquena, que hoy día está la Embajada de Argentina ahí, fue prestado para alojar a la comitiva centroamericana. Estaba Honduras, Guatemala, El Salvador, todos esos países estaban hospedados en esta casa que era muy grande en ese momento. Y en la noche llegaron y se pusieron a descansar, y la gente que trabajaba en la casa se fue de parranda en la noche. Se fueron al Parque Cousiño y parece que se emborracharon, todo el personal de servicio, y en la mañana no podían salir los delegados. Eran las 6 de la mañana. Porque todo, claro, nadie volvió a trabajar en el fondo. Estaba la casa cerrada con llave. Entonces a las 6 de la mañana despertaron al ministro Morla, que por favor tenía que ir a buscar una copia de llaves porque necesitaban abrir el palacio, porque no podía salir la delegación a las fiestas que tenían que ir ellos, todo, por ejemplo, el Congreso, a la moneda, a los banquetes, a las recepciones, y no podía salir la gente del palacio porque no había ninguna persona de servicio que estuviera como a cargo de las llaves o atendiéndolo. Estaban todos, parece, en el Parque Cousiño todavía celebrando. El 14 de septiembre fue un momento muy importante porque llegó el Colegio Militar Argentino a la Escuela Militar, que fue también que desfilar en la parada militar. Y fue un momento muy importante. Recordemos que hace 10 años atrás habían pasado los pactos de Mayo, la relación Chile-Argentina era muy difícil en ese momento todavía. Por lo tanto, los chilenos se preocuparon mucho de agasajar a los argentinos de sobremanera. Entonces invitaron al colegio militar de ellos para poder desfilar también con las tropas chilenas como una representación un poco de la hermandad que había todavía entre los dos pueblos. Acá vemos, por ejemplo, una foto inédita de cuando están practicando los argentinos en la escuela militar de ese momento. Camaradería también entre ellos. Y el 16 de septiembre, por fin llega la comitiva argentina, que como les decía anteriormente, fue la más comentada y la más esperada por los problemas que teníamos limítrofes con ellos. Entonces, el presidente Figueroa Larraín fue a buscar a su par argentino a la estación central. El presidente argentino en ese momento era José Figueroa Alcorta, que venía con su mujer Josefina Buqué y su hija Clara. Habían puesto especial atención también en ella, en Josefina Buqué, porque se sabía que era una mujer pero muy complicada, que se desesperaba rápidamente, que hacía unos escándalos terribles. Entonces
además de la primera dama, que la tenía que preocuparse personalmente de ella, habían puesto una serie de personas muy como claves de la sociedad chilena, mujeres de la sociedad chilena, muy carismáticas, muy simpáticas, para poder controlar toda esta como especie de bomba de tiempo que era esta mujer, y que, bueno, que dejó varias embarradas en el centenario, y que se quedan en varios diarios, están escritas todas las cosas que hizo esta señora, como un poco que empañaron un poco la fiesta del centenario. Bueno, no sé si, bueno, me voy a adelantar a lo mejor. Después de una fiesta, pasado el 18, ella va a buscar su capa de piel, ¿cierto? A donde estaban guardadas todas las ropas, y la persona que estaba en la guardarropía se demora o algo pasa, y ella se enfurece, y entra a donde está, a este salón o a esta piecita donde estaban todas las ropas, y agarra todos los abrigos que hay, los tira todos para afuera, y dice, ya, ahí están los abrigos de cada una, agarren sus cuestiones, en argentino, yo lo digo en chileno, y agarró su piel y se mandó a cambiar y está bien, bien enojada. Entonces tenía esos arrebatos divertidos hoy día, pero en su momento deben haber sido brutales, ¿no? Quieren el protocolo, o sea, el ministro Moro Claro. estaba sufriendo mucho en ese momento. Acá vemos los dos presidentes saliendo de la estación central. Aquí está Josefina Bouquet con la primera dama, Leonor Sánchez, en ese momento, que van las dos juntas en el carro. Y bueno, el 17 de septiembre es una fecha muy importante para nosotros porque se inaugura el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue el hito más importante de ese día. Acá vemos, por ejemplo, la calle José Miguel de la Barra, donde está el Museo de Bellas Artes hoy día, o sea, a la derecha estaría el Museo de Bellas Artes. Esta señora que va con manto estaría pasando un poco justamente el Museo de Bellas Artes. Y se construye en un lugar muy estratégico, era un terreno ganado al río Mapocho, era un sitio erazo que se empieza a transformar en un gran parque, y este sector es utilizado y en realidad es como el eje. Si uno piensa en la ciudad de Santiago, ¿cuál es el gran legado del centenario? Yo creo que el parque forestal y toda esta orilla del Mapocho es el gran legado que tenemos en el centenario, donde se conjuga el parque forestal, los grandes monumentos del centenario, el Museo de Bellas Artes, el Museo Mapocho. Toda esta franja de terreno representa mucho lo que pasó en Santiago en 1910. El arquitecto del palacio es Émile Jacquier, un arquitecto chileno-francés, que construye este gran palacio inspirado en el Petit Palais de París, que bueno, que el Petit Palais inspira en ese momento a todos los grandes edificios modernos de la época, entonces no es raro que se haya inspirado en él. Acá vemos una construcción del Museo de Bellas Artes del año 1905, y es una idea que empieza el año 5 a gestarse, que se empieza a construir, pero es un gran edificio, entonces se demora mucho, pero muchos años en construirse. Y con muchos detalles, o sea, se cuenta también que el día de la inauguración que dice Mario el 17, estaba tan todo perfecto, los mármoles brillantes y todo, que ponen alrededor como a algunos metros, ¿cierto?, en el perímetro del palacio, arena, para que la gente no vaya con los pies con barro y la gente, si llega sucia, que la caminata con la arena se le salga la tierra, qué sé yo, y pueda entrar al palacio y no ensucie nada. O sea, fue un gran... Imagínense también, era ver Francia en Chile, lo que la gente siempre quería ver. O sea, hoy día nosotros podemos viajar, vuelvo a decir, podemos ver internet, qué sé yo, pero en ese momento era el único momento a lo mejor que iban a tener muchos chilenos de ver un poco qué era Francia en su propio país. Exactamente. Miren acá, imagínense, bueno, a los chilenos, a última hora, imagínense, estamos en junio de 1910, esta revista, y todavía el Museo de Bellas Artes se ve de esa forma. O sea, está lleno de andamios. Todavía está lleno de andamios, no se ha terminado el palacio. Acá vemos a Guillermo Córdoba confeccionando otro monumento, pero él fue el autor del frontón del Museo de Bellas Artes, que es aquí se muestra en esta revista antigua. Acá vemos la inauguración del Palacio de Bellas Artes, con la multitud que llega, como que les contó Fernando recién. El interior del palacio ese día. Ese día también se inauguró una exposición internacional, o sea, todos los países que vinieron al centenario trajeron también obras de arte que se expusieron en ese evento. Entonces, habían salas de Bélgica, salas de Francia, la sala de Estados Unidos, que era muy interesante ver. El Parque Forestal también transforma la visión que tenemos de Santiago, y es lo más francés que tenemos en ese momento en Santiago. Acá tenemos, por ejemplo, la sección de Estados Unidos en la exposición del año 10. El interior del museo en ese momento, con las esculturas que existían en el foyer. Que muchas de ellas las vemos hoy día también, puestas de otra manera, pero es bien parecido a lo que se veía en ese momento. Bueno, el palacio hoy día es uno de los monumentos más interesantes y más visitados de Chile. Es un edificio increíble, que lleno de detalles todavía, un edificio fantástico que nos llena de orgullo todavía a los chilenos. Y que sigue impresionando, ¿eh? Porque uno entra al Museo de Bellas Artes y uno no puede dejar de sentir esta cosa enorme. Imagínense en esta época, de haber sido en realidad una experiencia haber podido ir a la inauguración y haber entrado a un edificio así.
Otro elemento importante que conforma todo este entorno del Museo de Bellas Artes y del parque forestal, que es el Parque del Centenario, es el monumento a la colonia francesa, que es esta gran columna que se erige frente al museo, que representa un poco las colonias que viven en Chile, los franceses, los ingleses, los sirios, los suizos. Regalan como un objeto decorativo, un monumento a la capital o a la ciudad donde estén en Chile, como agradeciendo un poco todas las bondades que ha entregado este país a estas personas inmigrantes. Entonces, es muy importante también toda la seguidilla de monumentos que se quedan en este momento para conmemorar el centenario de la República. Los franceses regalan esta gran columna que fue hecha por el arquitecto Henri Grosjean, que es un arquitecto francés, que es el autor del Palacio Mate o del proyecto del Club de la Unión, que no se concretó. Es una columna muy, muy bonita que evoca un poco este ángel que está con la corona de laurel en la mano, representando a la República de Chile. Es muy, muy, muy bonito. Acá vemos los planos originales, o sea, la elevación original del monumento. Y por supuesto, su disposición hoy día también habla mucho de este concepto de francés que tenía en ese momento en ese lugar. El parque forestal no puede quedar exento de toda esta conversación porque es claramente, lo como habíamos hablado antes, el ejemplo máximo de lo que quería hacer Chile en el centenario. La laguna antigua que tenía el parque forestal también, que se llenó en el año 50, también otorgaba también un carácter mucho más bucólico a ese parque que el que vemos hoy día. También el parque forestal se ve aquí en 1909, también con sus caminos de agua, su forestación todavía muy chica porque no están los árboles grandes. Y bueno, nadie puede quedar ajeno hoy día a la belleza que tiene este parque, que lo conocemos todos, yo creo. Gatti Chávez fue también un hito del centenario, aunque no tiene nada que ver con la celebración oficial. La tienda argentina Gatti Chávez tiene su sucursal en Santiago y se inaugura para el año 1910. De hecho, se inaugura en la tarde, a las 4 de la tarde del 17 de septiembre, y no permitió que la comitiva oficial del presidente pudiera seguir por la calle en camino al Congreso. ¿Y por qué pasó eso? Porque como la gente sabía que se iba a inaugurar Gatti Chávez con esta grande oferta, la primera tienda de departamento, como contaba Fernando antes, que incluía 4 pisos de todo, o sea, voy a encontrar ropa de hombre, de mujer, ropa de cama, muebles, todo, hasta un salón de té en el último piso, fue una especie como de, ¿cómo se puede decir? Como un suceso, o sea, locura misma. ¿Y qué pasó? Cuando se empezaron a abrir las puertas, se agolpó tanta gente y tantas personas entraron que rompieron las puertas principales, tuvo que llegar la policía para poder sacar a las señoras que estaban peleándose la ropa adentro. Entonces quedó la embarrada ese día. Entonces, claro, ¿qué pasa? Está todo el mundo agolpado en la calle y no deja pasar a la comitiva oficial que tiene que tomar otra ruta para poder llegar al Congreso. Bueno, vendían no solamente ropa, como dice Mario, objetos, en el subterráneo se vendía té, se vendía azúcar, o sea, un montón de cosas, azúcar en cubitos, pero decía Gatti Chávez, entonces no era lo mismo convidar a tomarte a alguien y sacar tu cajita de té Gatti Chávez, que era el mismo té a lo mejor, a llevar no sé, el té normal, pues entonces, y que costaba seguramente el doble de lo que costaba en otras partes, pero fue una locura, o sea, hay historias que hablan justamente de pelearse una caja de té, la última caja de té por una locura, simplemente fue una locura. Y en la noche, el banquete oficial para los delegados extranjeros se había hecho en La Moneda el día anterior. Y el día siguiente, lo que estamos hablando ahora, la familia Concha Casol, que tenía este gran palacio en Alameda, se le ocurre hacer ella una fiesta oficial para la delegación extranjera, que fue tan espectacular y tan extravagante, porque a doña Teresa Casol le gustaba mucho hacer estas grandes fiestas, que opacó incluso la fiesta de la Moneda. Entonces fue lo más comentado al centenario fue la fiesta en realidad de los Concha Casol, no el del Palacio de la Moneda. O sea, la fiesta del Palacio de la Moneda se vio absolutamente, Eclipsada. totalmente, y se habla siempre de la fiesta del centenario es la fiesta en el Palacio Concha Casol, no las otras celebraciones, que todas las casas tenían celebraciones, las grandes casas y las casas también de gente normal, de la clase normal, media, ¿cierto? También hacían celebraciones con la familia, fue una fiesta con mucho sentimiento, yo creo, a diferencia de lo que vemos hoy día, que es una cosa mucho más normal, ¿cierto? En virtud del tiempo, vamos avanzando un poco más rápido. El 18 de septiembre, bueno, fue una fiesta oficial en el Parque Cousiño, fue el Te Deum en la catedral. Aquí van los presidentes argentinos y el chileno saliendo de la catedral. Hubo grandes fiestas en el Parque Cousiño que terminaban con fuegos artificiales, también con concursos, con participación también de un coro de niños de los colegios, que ahí vemos, por ejemplo, cómo se veía un curso en 1910, un curso en un colegio en Santiago. Y también con grandes desfiles.
fue la semana de los desfiles en Santiago al centenario. El 19 de septiembre, por supuesto, fue la parada militar, que fue presidida por los dos presidentes, argentino y chileno. Ya lo vemos en el carro oficial del presidente. Oye, entre paréntesis, bueno, lo que decía Mario, que había que tratar muy bien a los argentinos por todo lo que había pasado, ¿cierto? Pero de repente cuando se llenaba de gente, como tanta gente estaba convidada y de repente las sillas faltaban, no faltaba que el que gritaba que pararan a los argentinos para que los chilenos se pudieran sentar. Entonces me da mucha risa porque es como las tonteras que pasan, obviamente hasta el día de hoy, esta rivalidad media absurda, pero imagínense gritar que alguien salga, el típico grito chileno, que se vayan los argentinos, no sé qué. También pasaba, imagínense, en el año 1910, una anécdota medio ridícula, pero pasaba también. O sea, de hecho, Cornelio Saavedra, el militar chileno, como estábamos una vez en el Congreso, en el centenario, una sesión especial que hubo, los senadores chilenos quedaron de pie en virtud de ofrecer como el asiento a las personalidades argentinas que habían llegado. Entonces, don Cornelio Saavedra no tiene nada mejor que gritar que se paren los argentinos y dejen sentarse a los chilenos. Imagínense lo que fue para el protocolo chileno. Deben haber todos dicho lo mismo, claro. En ese momento. Exabruptos chilenses. El monumento de la Corona Española, que es un monumento muy bonito que está en la Plaza Ercilla, cerca en la calle Blanco Encalada, fue inaugurado también ese mismo día. Lo hizo Antonio Colipí, un escultor catalán, cuya obra se desarrolló en España. Por ejemplo, fue el autor de La Sirena, que está ahí en el monumento Alfonso XII, en el Parque del Retiro de Madrid. Y cuando llega a Chile, llega como profesor de dibujo ornamental de la Escuela de Arte Decorativa, y aquí hace, por ejemplo, el monumento al bombero, las calles del Bellas Artes, del Palacio de Justicia, y además también hace este monumento a Ercilla, que está basado en Alonso Ercilla, por supuesto, y en el libro La Araucana, que es un monumento muy, muy bonito que está hoy día bastante invisibilizado, sí, pero muy, muy, muy atractivo. Acá lo vemos al lado de los arsenales de guerra, en la calle Blanco Encalada. También una cosa muy importante que se inaugura el 20 de septiembre, el monumento de la colonia italiana, conocido como el Genio de la Libertad, de Roberto Negri, que representa a un joven con un león, con una antorcha en la mano, y representa también un poco la libertad de la República Chilena. Acá vemos la inauguración del monumento, que se inauguró, curiosamente, en la Plaza Colón, que se llamaba en ese momento. Primero se llamaba Plaza La Serena, después se llamó Plaza Colón. Después, gracias a este monumento, se puso Plaza Italia, que todos conocemos, y después pasó a llamarse Plaza Baquedano, que hoy día también, bueno, está en el centro de la polémica hoy día con todo este cambio que va a haber próximamente de la Ejea a la Media Providencia. Acá vemos la escultura cuando era parte de la Plaza Italia, el monumento en sí. Y después, cuando ya está trasladado, se traslada un poco más al sur. Cuando se pone el monumento a Baquedano, este monumento se traslada al sur, donde está el Parque Bustamante, un poco está la estación Pirque allá atrás. O sea, la calle, claro, la calle Bustamante, detrás de la estación Pirque. No sé cómo Bustamante. Bustamante, pues claro. Y ahí votaron, claro, esta maravilla, que era el tren que llegaba a los campos y al sur, y bueno, una de las cosas que lloramos mucho con Mario, esa pérdida de esa gran estación de trenes. Bueno, aquí vemos una foto de la Plaza Italia en el año 60. Entonces se ve claramente la rotonda y también el monumento al Genio de la Libertad, que estaba puesto en ese momento acá, donde hablábamos antes. Claro, y ahí está la estación atrás. Exacto. También hubo una gran recepción en el Club Hípico. Acá vemos la salida del Club Hípico en 1910. Todavía no está el Club Hípico que conocemos hoy día, el Club Hípico antiguo. Y después una gran recepción en la casa de María Luisa Lynch Solás, la mamá del introductor del protocolo, Carlos Morla, que se fue justamente ese día dormida a la casa de la mamá pensando que iba a estar tranquilo, y la mamá se le ocurrió hacer una fiesta, así que no pudo dormir nada. Y ella era una mujer muy entretenida, la mamá de las Morla, las famosas Morla, que son estas mujeres artistas, chilenas, escritoras, espiritistas, que son muy famosas, ella, su mamá. Y era una mujer muy conocida en la Francia del siglo XIX, y fue esculpida por Rodin en el año 1888, y el busto hoy día está en la colección del Museo d'Orsay, en París. Y exhibido, o sea, todo el mundo lo ve. Después hubo un banquete en el Club Santiago, que era un club muy, muy elegante en Santiago, porque lo hizo Francisco Subercaseaux, que cuando llegó de vivir toda la vida en Francia, encontró que el Club Unión era muy ordinario, entonces hizo su propio club, donde cocinaba su cocinero francés, y era uno de los clubes más elegantes de Santiago. Entonces el club acogió la gran celebración final de la delegación extranjera al centenario. Aquí fue el suceso cuando contaste tú de los abrigos de piel. Ahí pasó, a la salida de ese banquete.
El 21 de septiembre se inaugura el monumento de la colonia suiza, que vemos este león que está hoy día en la Alameda todavía. Bien poco conocido, es bien, Sí. como que no se ve tanto, pero todavía existe, todavía felizmente lo tenemos. Que había una colonia importante suiza, o sea, de Sí. hecho la familia Chepi, que es muy famosa por son marmolistas, son suizos, no son italianos. A las 4 p.m. por fin se va Josefina Bouquet, la primera dama argentina, y el presidente argentino también parten rumbo a Buenos Aires nuevamente, así que ahí el ministro Morla puede por fin descansar, y también toda la gente que está ligada al protocolo del centenario. Ahí se ven, perdón, los balcones de la gente, los dueños de las casas, ¿cierto? Invitaban a todos sus amigos y todas sus familias a mirar por los balcones, ¿cierto? Todas estas procesiones de mandatarios y, bueno, y todos los desfiles que hubo en ese tiempo. Entonces fue justamente, como vuelvo a decir, un ambiente festivo general, donde todos se mezclaban, donde la gente estaba en la Alameda, había de todo, había para tomar, qué sé yo, o sea, fue una real fiesta, no solamente en las casas, las calles también eran un lugar de fiesta. Durante todos estos días, imagínense, un mes tal vez de fiesta. También todavía existe la exposición histórica del centenario, que es muy importante, porque la primera vez que se reúne como objeto histórico de nuestra república en un lugar. Entonces, esto es el antecesor del Museo Histórico Nacional hoy día. Mucha parte de lo que se expuso en la exposición histórica del centenario se donó después al Museo Histórico Nacional, que es parte de su colección original. Acá vemos, por ejemplo, bueno, fue en el Palacio Urmeneta, que esta casa no existe. Acá vemos algunos elementos fotográficos de cómo se veía la casa en ese momento. Y bueno, para finalizar vamos a hablar también de los edificios que forman parte del imaginario del centenario, pero que no se alcanzaba a inaugurar curiosamente para el centenario. La estación Mapocho, que uno podría pensar que era como el granito importante de transporte público en ese momento, de la conexión terrestre de distintas ciudades de Chile, era como el gran representante de lo que iba a ser la modernidad. Para el centenario no se alcanzó a inaugurar lamentablemente porque la construcción no estaba lista para inaugurarse. Se inauguró recién en 1912. Acá vemos, por ejemplo, algunas revistas de la época que muestran el estado de avance en 1910, entonces no siquiera estaba como para cortar la cinta todavía, no estaba en obra todavía la estación Mapocho. Que es un edificio más interesante que también lo vamos a tocar en la próxima charla que tenemos el próximo jueves, que hablamos de patrimonio reutilizado, así que eso no vamos a andar mucho en la estación Mapocho en este momento. Acá está cuando se inauguró en 1912. La estación Pirque, que la vimos recién también, fue un gran conector vial, o sea, de transporte público, de ferrocarril en Santiago, que conectaba Santiago Centro con el río Maipo, con la zona de Pirque, con la zona de todo lo que era Ñuñoa, Macul, La Florida. En ese momento se conectó a través de este ferrocarril, que fue muy importante, pero lamentablemente se demolió en los años 40 con la remodelación que hizo Karl Brunner del centro de Santiago. Duró 30 años. Duró 30 años solamente. También tenemos la fuente regalada por la Municipalidad de Buenos Aires, Santiago, inaugurada en el año 11, que mucha gente lo debe conocer, que estaba frente al Teatro Municipal, que es una fuente muy interesante, que se inauguró con un pedestal, con un plinto, con unas caras como botando agua, pero que extrañamente no sabemos por qué, 10 años después, ya en los años 20, no existe el plinto y la vemos tal como la conocemos hoy día todos nosotros. También el monumento Sirio Otomano, que fue una columna que se puso en el Cerro Santa Lucía, que lamentablemente tampoco tenemos mucha información de en qué momento desapareció. Se inauguró 2 años después del centenario, pero ya en los años 40 no existe, entonces no sabemos muy bien qué pasó con este monumento, que claro, que es muy raro, porque es una columna con una figura arriba, no es tan fácil de perderse, pero son cosas que pasan en Chile y en el Cerro Santa Lucía se han robado tantas cosas que no me extrañaría que haya pasado una cosa similar. Acá vemos el monumento antes de instalarlo, antes de sí, pues, bien grande. Y por último, el granito de los regalos de las colonias extranjeras fue la fuente alemana, que es seguramente uno de los monumentos más interesantes que se construyó en ese momento, que fue una obra encargada especialmente al escultor Gustav Eberlein, que es un escultor alemán muy famoso en ese momento, que pensó en una gran barca trayendo la riqueza de Chile. Entonces es una obra muy especial, hecha especialmente para el gobierno chileno, y que representa ciertos atributos también que representa nuestra república. Entonces es una obra muy pensada además. Y una obra muy importante. En Chile siempre pensamos que no tenemos la mejor y que tal vez no estamos en primera línea, pero
todas las obras que hizo él en todo el mundo. Ahí vemos en Alemania, en Roma, en otras partes también lo pueden, en Argentina, son obras de nivel mundial. O sea, tenemos nosotros la obra La Fuente Alemana a nivel internacional, o sea, podría estar en cualquier parte del mundo y sería un lujo tenerla. Y es fantástica hasta el día de hoy, a pesar de los rayados y de todas las cosas que ha vivido, sigue siendo impactante y para mi gusto lo más bonito que tenemos. Se inauguró el año 1912, no alcanzó tampoco a traerse las piezas el año 10, entonces se terminó de inaugurar en 1912 recién. Acá vemos una fotografía de la inauguración y también esta fotografía también de los asistentes a la inauguración de la Fuente Alemana el año 1912. Bueno, ahí, bueno, la última foto es la despedida ahora, pero tenemos una foto también del Cerro Santa Lucía, con estas niñas con estos sombreros grandes, ¿cierto? Que les contábamos que se usaban con la pluma ahí en la cabeza. Y nada, estuvimos apurados, sí, por el tiempo, podríamos hablar tanto rato. Sí. Esto da para pasar una tarde completa y conversar, pero bueno, tratamos de comprimir lo más posible y de contarles la mayor cantidad de cosas posible. Así que, nada, pues muchas gracias a los 60 y tantas personas que estuvieron presentes, así que 1.000.000 de gracias a nombre mío, de Mario y de Brückmann, que somos nosotros en realidad. Josefina, te doy el muchas paso. gracias, No, Raúl. Mario y Fernando, muchas gracias, muy entretenida la exposición. Más bien, ya han llegado algunas preguntas. De todas maneras, los invitamos tanto a pedir la palabra como para poder poner las preguntas en nuestro chat. Voy a leerte algunas, Mario y Fernando, se los voy a leer acá. Algunas nos piden hacer un poco de ficción, que es la pregunta de Fran Contreras, dice, como expertos haciendo un poco de ficción, ¿cómo se podría haber integrado el puente Calicanto en el Santiago actual? Yo lloro siempre por el puente Calicanto. Para mí es no sé, yo creo que ya a esta altura no alcancé a hacer lo que querría haber hecho. Me hubiera encantado haber bueno, todavía a lo mejor es el puntapié para una reconstrucción de ese puente. Imagínense esa obra enorme en el momento que lo hicieron. O sea, hoy día a lo mejor uno puede hacer cualquier cosa, hoy día el Costanera Center y nada nos sorprende. Pero siento yo que es un gran hito que hubo en Santiago, que conectaba también dos Santiagos diferentes, y justo al frente del mercado, que el edificio del mercado también fue un hito fantástico, que se armó primero en Inglaterra, lo desarmaron, lo trajeron a Chile. Entonces siento que es una pérdida bien importante. Se podía reconstruir, sí. Y sería un atractivo turístico, pero increíble. O sea, imagínense, de esa época tenemos la iglesia de San Francisco, tal vez no mucho más. No mucho más. Es cierto. Bueno, acá Josefina les pone un comentario que es fantástica la foto, es una belleza, y que impresiona la calidad y definición de las imágenes, también pensando que son imágenes tomadas hace más de 100 años. Sí. Fernando y Mario, ustedes hacen una investigación a partir de las fotografías y narran historias a partir del conocimiento que tienen de los archivos fotográficos que ustedes conservan. No sé si pudieran un poco explicar también parte de esta labor importante que ustedes hacen para el patrimonio de todos. Bueno, nosotros nos dedicamos hace 10 años ya a rescatar fotografías antiguas que llegan a nosotros a través de donaciones o también hacemos compra de fotografías antiguas. Nuestra idea es tratar de formar un banco de imágenes importante que hable de la sociedad chilena también y de la arquitectura chilena. Y siento que la fotografía, como muy pocos documentos, a diferencia de los libros, de las cartas, de los documentos escritos, se puede leer de muchas formas. Entonces una fotografía no solamente, por supuesto hay muchas fotografías que son posadas, que son de estudio, estas mismas fotos son, de repente el fotógrafo guía mucho cómo se ve una fotografía, pero aún así tiene la capacidad de ser interpretada de muchas maneras. Entonces para mí es muy importante ver cómo la fotografía nos permite transportarnos a una época determinada y adaptarse también a lo que cada uno está buscando. De repente hay gente que nos pide fotografías, porque nosotros las prestamos mucho para hacer investigaciones, para hacer libros, para hacer exposiciones de otras personas, y que está de repente buscando, ¿sabes tú que necesito solamente saber cómo eran los faroles de 1910? Y quizás yo nunca me había percatado que en la fotografía que teníamos nosotros tenemos faroles, pero ese detalle es muy importante. O hay gente que de repente está buscando cómo era la moda de esa época, o cómo de repente era no sé, un conventillo en ese momento. Entonces, hay distintas lecturas en cada imagen, que eso para nosotros es muy importante y que es como la gran gracia que tiene nuestro archivo, que es muy diverso, tiene muchos elementos importantes y también conserva todavía un elemento que a mí me gusta mucho, que es como la calidad humana.
nos gusta mucho coleccionar personas, que si bien de repente no tenemos los nombres de las personas, pero sí son parte de nuestro archivo porque representan alguna cosa o representan algo para nosotros, o van a representar algo para alguien, que eso es lo importante para el archivo Brinkmann, por lo menos. Muy bien. Mira, acá Gaby Meus pone algo que efectivamente ha estado presente en la exposición de ustedes, y es que, bueno, la charla del día de hoy trataba acerca del centenario y obviamente las expresiones en cómo los chilenos particularmente celebran las fiestas patrias. El 18 se mantienen en ciertos sentidos, pero hay ciertas celebraciones que tenían algo similar, algunas características similares, y que han ido desapareciendo. No sé si ustedes, como parte del archivo que conservan, han podido ver esto que Gaby menciona acá, que es para la Navidad y el Año Nuevo se hacían ramadas en la Alameda y se celebraba en el exterior de las casas. Sí, era muy común que la Alameda, por ejemplo, tuviera muchas ramadas, pero también se hacían en las calles más chicas. Si no habían calles principales, por ejemplo, se hacían también exteriores de repente de casas un poco más preponderantes del sector. Las ramadas eran estas construcciones como improvisadas para agregar como personas que fueran como a disfrutar un poco de un momento de ocio en ese momento. Y si bien es cierto, son elementos que se mantuvieron durante muchos años. O sea, las ramadas y este tipo de manifestaciones como culturales se dieron también no solamente en Santiago, sino que en regiones, en todos lados. Es un elemento muy común y donde también convergían distintos tipos de personas. O sea, la ramada no era solamente un lugar para, de repente se puede pensar para las clases menos privilegiadas, sino que también era un lugar donde convivían todas las personas. O sea, eran los mercadillos de la Alameda, las ramadas de la Alameda, o de la Plaza San Francisco, de la Plaza San Isidro, que era muy famoso también. Era un lugar de encuentro de muchas personas. O sea, la gente esperaba ese momento para poder ir, porque también piensen que estamos hablando de un Santiago o de un Chile, donde las entretenciones tampoco eran muchas. Entonces estos lugares eran como el lugar que uno iba como para entretenerse Y un un rato. escape un poco, claro. Bueno, y la palabra ramada justamente uno la asocia al 18 siempre, pero la ramada eran estos ranchitos improvisados, ¿cierto? Con ramas, con hojas de palmera, justamente, Con que juegos, se hacían ¿cachai? con juegos, obviamente. Entonces era justamente lo que dices tú, pues no era lo mismo ir a una ramada que ir a un bar o un restaurante, que era mucho más acartonado en el fondo. Ibas a esta ramada y te tomabas un trago y estabas ahí tranquilo y hacías lo que querías y no pasaba nada, y nadie se acordaba de lo que pasaba el otro día, yo creo. Pienso yo que así funcionaba un poco. Y estaban en toda la Alameda, y esto está En en todos todo el lados, año, sí. habían ramadas y habían estos puestos en la calle. Efectivamente, y así como antes, o hasta el día de hoy, se sigue manteniendo el clásico olor de quizá las empanadas de pino en septiembre. Era muy común para estas épocas el olor a frutos frescos y albahaca en la época de Navidad. Comenta Paulina Scagliotti que en la cordillera de los Andes es una presencia desde siempre, si ella hablara, y es casi ¿Cierto? único y que casi no se respeta. No sé si ustedes han podido transitar por las fotografías y ver la presencia que quizá se ha visto disminuida con el crecimiento de la ciudad, o quizá sea un poco contrario. ¿Cómo ustedes lo ven? Yo creo que era el logo de Santiago era la cordillera, o sea, absolutamente. Hasta cuando yo era chico, yo creo que no habían edificios, sí, no soy tan viejo, habían edificios también. Pero claro, uno podía ver por las calles, por Providencia, por Erarraza, tal vez por, qué sé yo, por Apoquindo, al fondo estaba la cordillera. Hoy día ya, lamentablemente, es entre el smog, justamente, y sobre todo los edificios. Yo creo que hoy día llueve y yo salgo a mirar qué puedo ver y no veo nada, porque ya no hay nada. Y eso yo vivo en La Reina, imagínate, cerca de la cordillera, pero aquí incluso ya hay edificios y cosas que me entorpecen la vista. Yo creo que sí, una mezquindad muy heavy, porque la cordillera era una cosa, como dice la persona que comentó, única. No en todas las ciudades del mundo hay grandes cerros como estos. En invierno, imagínate, nevados hasta abajo. O sea, son, como dice una amiga, majestuoso totalmente. Y se ha perdido absolutamente. Entonces, encuentro que también es una de las cosas que hemos lamentablemente perdido. Sí. Sí, y bien, acá Julieta Ogaz nos hace una pregunta que no se me había ocurrido, y es que ¿hubo algún hito de celebración de centenario en regiones, por ejemplo en Valparaíso, Concepción, Arica, Punta Arenas? Y claro, sí, hubo mucho. O sea, no solamente nosotros hablamos de Santiago como la fiesta centenaria, pues fue la celebración oficial acá. Pero, por ejemplo, en Valparaíso hubo muchas fiestas también porque las comisiones extranjeras llegaban a Valparaíso, muchas de ellas. Entonces,
las fiestas empezaron mucho antes en Valparaíso, por ejemplo. Claro. En Antofagasta, por ejemplo, la Torre Reloj de la Plaza Colón se inauguró para el centenario porque fue el regalo a la colonia inglesa. En Valparaíso fue el regalo también, el arco británico se inauguró para el centenario también, entonces fue parte de muchas celebraciones. O sea, en cada ciudad, de repente que uno ve, o pueblos muy chicos, hay algunos monumentos o bustos que se inauguraron para esas fechas también, entonces fue un acontecimiento nacional el centenario y fue también un momento importante para que la gente que vivía ahí, las colonias, sobre todo las colonias extranjeras que hicieron un gran aporte en esas ciudades, demostraran su cariño por Chile y regalaran elementos importantes. Sí, y no solamente las grandes ciudades. Sí. Hemos leído relatos de pueblos perdidos en el mapa que sí celebraron, porque yo creo que el sentimiento también de patriotismo y de orgullo, ¿cierto?, de ser parte de esta gran fiesta, estaba mucho más presente que hoy día. Para nosotros el 18 es algo mucho más cotidiano, seguramente. Pero en ese momento fue en cada pueblo, yo creo, de Chile, se puso la bandera y se hizo una fiesta y tomaron hasta las tantas y eso pasó a todos lados, de punta a cabo, tal cual. Bien, vamos llegando ya hacia el final. Antes de darle la palabra a Josefina, bueno, comentarle que ha habido bastantes buenos comentarios, genial la charla, muy buena la exposición. Y voy a leerles todas juntas estas últimas preguntas. Por ejemplo, la de Christopher Valencia, que es una pregunta que varias veces me lo he hecho recorriendo las riberas del río Mapocho, o no, más bien... A ver, espérame, me estoy confundiendo. Acá, Christopher Valencia dice, excelente presentación, la historia nos muestra distintos hitos. En el sector de la Recoleta Dominica hay una biblioteca maravillosa. Me encantó la presentación, Carolina Schmidt. Y acá está, esta es la pregunta que me hacía, que es de Hugo Cortés. ¿Habrá aguantado a los tajamares las grandes crecidas del río Mapocho como la de 1982? Una pregunta que me he hecho más de una vez. Pamela, muchas gracias. Me leí Santiago Caníbal, habla de muchas cosas de lo que ustedes dijeron, es buenísimo. Ahora busco incansablemente la ruta de los palacios, así que Gracias. quizá también ahí tienen una respuesta que dar. Y finalmente, para completar estas tres últimas preguntas, ¿qué edificio tenemos actualmente en el antiguo Gatti Chávez, acá en Chile, y si en Buenos Aires aún se conserva el edificio? Sí, en Buenos Aires existe. En Buenos Aires existe, en la calle Florida está Gatti Chávez. En Córdoba también está Gatti Chávez, todavía el edificio antiguo, lo van a restaurar ahora. En Santiago no tenemos nada de Gatti Chávez. La calle Providencia, el nombre, no. Pero ¿qué exacto? Claro, en Los Leones hay un... entre Holanda y el Gatti Chávez Leones. está en Huérfanos Conectados, En esa esquina. en la Claro. esquina nororiente de Huérfanos Conectados. Hoy día está la Galería España, creo que se llama así, la galería. Y se demolió, fue una torpeza de la compañía, cerró en los años 50, hubo una huelga general de la compañía, y como el edificio era arrendado, el terreno, la compañía dejó de arrendarlo, se fue de Chile, y los dueños decidieron construir esta galería comercial nueva, que en ese momento era la modernidad misma, entonces este edificio antiguo Gatti Chávez ya no servía para lo que querían hacer ellos, y construyeron este pasaje cubierto, y lamentablemente perdimos Gatti Chávez, que en ese momento fue un hito de la arquitectura chilena, con estos 4 pisos unidos con una escalera, o sea, una locura para el momento. Así que lamentablemente hoy día no tenemos nada de Gatti Chávez, excepto las cajas o de té que de repente aparecen, las cajas de galletas, la ropa que de repente, las etiquetas que aparecen de repente por ahí en algún persa o en alguna feria, y lo único que queda de Gatti Chávez, y los recuerdos, por supuesto, que son lo más importante, de repente abuela o mamás que incluso la conocieron, que todavía se acuerdan de Gatti Chávez como una parte de su vida importante, porque parece que fue una tienda bien relevante para todo el mundo. O sea, todo el mundo hablaba de Gatti Chávez. Mi abuela también hablaba de Gatti Chávez, y uno habla de repente con otras personas y también se acuerdan de Gatti Chávez, del salón de té, de muchas de los té danzantes. Eso, justamente. Entonces, iban a bailar las niñitas, imagínate, o las jóvenes, entre las 4 y las 6 de la tarde, y había un violinista, o sea, era un hito, un centro social, más que una tienda, a lo mejor, ¿eh? O sea, primero compraban, después iban a tomar té, o sea, había todo Mi abuela, justamente, su abuelo le iba a buscar, entonces ella estaba, no sé, ponte tú los jueves, no me acuerdo, el sábado, no tengo idea, y ella estaba toda la semana esperando ese momento, porque le iban a llevar a tomar té y todo, y era una niñita chica, y estaba siempre en su recuerdo Gatti Chávez, o sea, fue un hito absoluto en Chile. Bien, muy bien. Bueno, antes, Josefina, no sé si quieres comentar algo.
Sí, bueno, para primero agradecerle a Mario y a Fernando la exposición, que realmente estuvo muy interesante, fascinante el viaje al pasado, recorrer todo esto, transportarse 100 o 120 años atrás a través de fotos, es fantástico. Así que yo felicitarlos y agradecerles nuevamente, y a todos los que estamos conectados hoy día, creo que este tipo de presentaciones nos hace muy bien, porque nos damos cuenta que hay cosas muy valiosas en la ciudad de Santiago, y si bien algunas se han perdido, hay muchas otras que se conservan. O sea, uno puede ir hoy día al Palacio de Bellas Artes, a un edificio que se abrió por el Centenario, uno puede fijarse, volver a mirar los monumentos de las distintas colonias que se regalaron por esa época. Hay mucho y nos queda mucho, y nosotros por lo menos aquí desde la Universidad de Santiago pensamos que la mejor manera de conservar lo que tenemos es aprender a conocerlo, a quererlo, vivirlo, usar la ciudad, salir, recorrerla, y así reconectar con lo que tenemos de nuestra historia, que nos conecta con el pasado también. Así que muchas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron hoy día por conectarse a esta charla. Los dejamos invitados para la próxima conferencia, que es este jueves, ¿cierto, Raúl? A las 19 horas, con otro tema que nos van a exponer Mario y Fernando. Y también están todos muy invitados a ver la exposición que tenemos montada en la Universidad de los Andes, en el hall del Instituto del Reloj, es gratuita, está abierto de lunes a viernes. Es una exposición del archivo Bruckmann, también de este trabajo fantástico que hacen Mario y Fernando, cerca de 50 fotografías de Santiago, y se llama La ciudad que habita. Y por último, si hay unos recuerdan ahí en el chat también, Mario es autor de unos dibujos preciosos a tinta de edificios patrimoniales que se están exponiendo en el Instituto Cultural, lo que se llamaba el Instituto Cultural de Las Condes, el Centro Cultural de Las Condes, ahí también hasta fines de mayo. Así que tenemos mucho que ver y mucho que disfrutar. Muchas gracias, Mario, Fernando. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, lo pasamos súper bien y espero que la gente también se haya como viajado con nosotros en el tiempo, que es lo importante. Sí, no, y lo que dices tú, seguiremos Josefina, viendo. esta instancia, siento que nos unen como chilenos y tenemos que estar orgullosos un poco y felices de haber nacido acá y de ser lo que somos, y que tenemos, a lo mejor somos muy distintos todos, pero en el fondo tenemos algo en común súper importante y tenemos que sacarlo adelante y estar orgullosos de eso. Así que muchas gracias, Josefina y Raúl, por Sí. y a la universidad también, por supuesto, por esta instancia. Así que nos vemos en 2 días más. Sí, con la ruta del Eso, Cité. nos vemos en la siguiente charla, que es este día jueves a la misma hora. Se les enviará el enlace nuevamente, aunque el día de hoy se les ha enviado a todos los inscritos. Pueden seguir convocando, invitando, difundiendo estas charlas para que cada vez más personas puedan acceder a ellas. Y continuamos con la próxima charla, que es la ruta del Cité. Muy buenas noches y Muchas nos estamos gracias. viendo el día jueves. Gracias, Chao, buenas chao. noches. Muchas gracias. Gracias.